Aquí en esta tarde, gozándonos juntamente con ustedes. Venimos desde la iglesia número 52 ahí en Tijuana, en Valle Verde, quien ha ido a Tijuana. De por sí ya las colonias son demasiado extensas. Tijuana ha crecido mucho, hay casas hasta en los cerros ya, pero estamos ahí en una pequeña colonia, un punto donde también en esta hora están alabando y glorificando al mismo Dios que se está alabando aquí. Y eso es lo hermoso de alabar a Dios. Que el Dios que servimos es omnipresente, está en todo lugar, y al mismo tiempo donde está tocando los corazones allá, aquí también está tocando corazones. Amén, aleluya. Está haciendo sanidades, está obrando milagros en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya, porque el poder de Dios no tiene límites. Amén. Y agradezco la invitación a nuestro hermano Samuel Valdés. Ya teníamos mucho tiempo que miramos a veces los cultos por medio del internet, donde se están gozando y se transmite la presencia de Dios. Y ahora que estamos aquí, pues más palpable todavía la gloria de Dios, con alabanzas hermosas, con adoración que llega hasta la presencia del Señor. Y se derrama la gloria de Dios. Así que lo felicito, felicite ya a la persona que tiene al lado y le te felicito porque estás alabando a Dios. Amén. Felicidades, hermano, porque está en el mejor lugar. No había mejor opción, aleluya, en este día que venir a la casa de Dios y escuchar su palabra y gozarse con los que se gozan. Dijo el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están a un grito de júbilo? Alabado sea el Señor. Vamos a predicar, hermano, la palabra de Dios. Lo invito a que abra su Biblia. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Es un texto que muchos conocen, pero vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 11, Mateo capítulo 11, verso 12, para una gloria de Dios. Mateo capítulo 11, verso 12. Amén. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Lo repito, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo tengo aquí la versión Reina Valera antigua, dice un poco diferente. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, paz de Cristo, ¿cuántos valientes hay aquí en esta tarde? Amén. Y los valientes lo arrebatan. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande de reunirnos en este lugar con el propósito de alabar y glorificar tu nombre, porque es un privilegio para nosotros, tu pueblo, Señor, el adorar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, omnipotente, Señor Jesús. Ahora pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a los que estamos aquí reunidos por medio de tu palabra. Señor, que todo oído espiritual sea abierto, todo corazón dispuesto, para que tu palabra fluya en este lugar, corra, Señor, como es viva y sea glorificada, Señor Jesús, en nuestros corazones para honra y gloria de tu nombre, porque solo tú eres digno de la gloria y de la honra, del reconocimiento. Por eso te lo damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ocupe su lugar, mis hermanos, aleluya, gozosos, contentos.
Gloria a Dios. Estamos trabajando ahí, como les decía, en la iglesia número 52. Ya tenemos algunos años ahí trabajando en la obra. Dentro de ese proceso Dios nos llamó al ministerio y ahora servimos a Dios en muchos aspectos, como Dios pide que luchemos por alcanzar. Y es el deber del cristiano, hermano, el luchar, el avanzar, el crecer día con día para llegar a esa plenitud que es el Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que cuando le veamos, entonces seremos como Él es. El día que estemos cara a cara con el Señor, aleluya, entonces reconoceremos que todo lo demás ha quedado atrás y ahora somos, aleluya, como Él, porque estamos ahí viéndolo al Señor, aleluya, en todo su esplendor. Pero mientras tanto, hay muchas cosas por las que tenemos que luchar. Miramos aquí ahorita tanta necesidad que hay en el mundo. Usted puede abrir las noticias, no solo en México, no solo aquí en este país, en todo el mundo hay mucha necesidad, porque el mundo está sufriendo mucha violencia. El mundo, aleluya, está lleno de violencia desde los días primeros, aleluya, desde que el Señor creó al hombre, empezaron ahí a tener problemas. Lo vemos desde Caín y Abel, cómo la violencia empezó a surgir y el mundo ha venido cada vez más peor, aleluya. Pero llegó el momento donde el Señor se paró y dijo estas palabras, que desde los días de Juan, aleluya, el reino de los cielos, aquel reino que estaba profetizado que llegaría a la tierra, comenzaba cada vez más a surgir una violencia diferente, pero, como le digo, más todavía extensa, más fuerte. Pero el Señor da una solución, dice: los valientes o los violentos son capaces de arrebatar el reino de los cielos. Gloria a Dios. El Señor me permitió cumplir este año 16 años de bautizado, 17 años de bautizado, porque me bauticé muy joven. Y me ha tocado vivir muchas cosas. Pero hace unos años atrás, y yo lo digo como testimonio de por qué voy a hablar de esto en esta tarde. Hace unos años atrás me tocó pasar un proceso un poco difícil en mi vida. Y dentro de cuando esos procesos van saliendo adelante, hermano, con la ayuda de Dios uno, se da cuenta que no es el único que tiene problemas o que pasa por situaciones difíciles, porque muchas veces nos envolvemos nosotros mismos en un ambiente de creer que solo nosotros somos los que nos pasa todo, pero no. Podemos escuchar aquí mismo, repito, lo que estábamos hablando ahorita por las necesidades que estamos orando, como hay mucha gente que necesita de Dios en su vida. Entonces, al ponerme a ver eso, le dije al Señor en oración que necesitábamos nosotros como seres humanos, o como iglesia, mejor dicho, porque no todos tienen el conocimiento. El mundo se cree, aleluya, hijo de Dios. Si usted le pregunta a una persona si es hijo de Dios, debe decir: sí, todos nos vamos a ir al cielo. Allá en Tijuana tienen un dicho, aleluya, las personas cuando se suben a las calafias son como, ¿cómo sería aquí? Como unos camioncitos, como unos minibuses. Aquellos que no han ido para Tijuana, se llenan de gente. Y la gente se va subiendo y dice: si vamos a caber en el cielo, o si vamos a caber en la gloria, que no quepamos aquí. Pero la realidad es otra. La realidad es que el Señor dice que se necesita ir más allá para poder arrebatar ese reino que está preparado, aleluya, con las manos del Señor Jesús. Son diferentes, algo más allá de creer en Dios, aleluya, porque dice la Biblia que si alguien cree en Dios, es necesario que se acerque a Él. Y no todos quieren estar cerca de Dios. Pero la iglesia ha creído, aleluya, en un Dios todopoderoso. Ha creído que Jesucristo es el único
único camino es la verdad y es la vida, y que nadie puede llegar o arrebatar el reino de los cielos si no es a través del nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, le decía al Señor a tu iglesia, ¿qué necesitamos en este tiempo? Y el Señor me hizo ver, hermano, lo digo para honra y gloria de Dios, que necesitaba hablar o decir a la iglesia que el Señor nos quiere con un espíritu de victoria. Que la iglesia en estos días tiene que caminar con un espíritu de victoria. Aleluya. Entonces, como testimonio, porque aquí está nuestro pastor, le hablé a él por teléfono y lo invitamos a un evento que tuvimos allá, no sé si él recuerda, donde le nombramos así, con espíritu de victoria. Porque dije, como estamos encargados ahí de los eventos, de las campañas, de los cultos pentecostales, entonces yo dije dentro de mí, o el Señor me está diciendo que es para la iglesia esto, localmente, que necesitamos caminar con espíritu de victoria nosotros. Pero luego el Señor me hacía entender que iba a venir un tiempo, y repito, lo digo para honra y gloria de Dios, a donde me parara a predicar fuera de la congregación donde estamos ahorita, tenía que decirle a la iglesia que es el tiempo de caminar con un espíritu de victoria. Entonces, repito, para honra y gloria de Dios, porque nosotros somos instrumentos, toda la honra y la gloria es para el Señor Jesús. Aleluya. De ahí para acá hemos estado yendo a algunas congregaciones a predicar, y he estado hablando este mensaje, hermano, porque creo que el mundo necesita levantarse. Bueno, me refiero el mundo exterior necesita levantarse con otro emblema, con otra bandera. Ya no la bandera, aleluya, del enemigo, sino comenzar a dejar eso y en sus manos tomar la bandera del Señor Jesucristo para poder salir adelante, aleluya, con un espíritu de victoria. Aleluya. Porque es a través de eso que nosotros podemos caminar. Le decía al Señor, ¿cómo es? Dime a mí cómo debemos de caminar, yo en lo principal, porque si tenemos que transmitirlo, entonces dime cómo debemos de andar con ese espíritu. ¿A qué te refieres con el espíritu de victoria, hermano? Y es que dice la palabra de Dios que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Paz de Cristo. Amén, aleluya. Así dice la palabra de Dios. A ustedes no les fue dado un espíritu de cobardía. No es que estamos diciendo que somos cobardes, aleluya, porque esa palabra es muy fuerte o muy extensa. Pero para que vean a lo que se refiere el Señor, si Él dijo en donde leímos que el reino de los cielos sufre violencia y necesita valientes que vayan, entonces a su consideración, aleluya, ¿dónde queda en la palabra valiente del Señor y dónde queda la palabra cobarde? A lo que Él se refiere. Porque nosotros podemos pensar de una manera, pero el Señor sabe a lo que se refiere, a lo que está escrito aquí. Entonces, aleluya, había algunos ejemplos y quiero pasar por ellos un poquito rápido para entendernos. Y es que, aleluya, nosotros debemos de estar conscientes de a qué Dios servimos. Sé que lo estamos, pero vienen muchas necesidades a veces, en las cuales, aleluya, a veces se nos nubla un poco el pensar. Y entonces clamamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Cuando la palabra de Dios dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no es que el Señor se aleje, el Señor siempre está ahí, solo que a veces, aleluya, hay nubosidad, pero puedes en medio de esa nubosidad doblar tu rodilla y clamar, y créeme, ahí va a estar el Señor al lado también para escuchar y para contestar. Amén. Es lo que nosotros creemos y estamos convencidos. Es necesario, mire, cuando yo más estábamos nosotros peleando una batalla, porque nos metimos en el área de la guerra espiritual. Paz de Cristo.
es un área muy fuerte, que a veces uno piensa que es leve. Ay, yo he oído hermanos que a veces y que le vamos a hacer la guerra al enemigo, y le vamos a hacer la guerra al enemigo, pero cuando el enemigo hace guerra, hermano, a la iglesia, entonces nosotros tenemos que levantarnos aún más fuerte. La iglesia está en pie de guerra. Hace muchos años atrás, 1 Samuel capítulo 17, el pueblo de Israel estaba en pie de guerra contra los filisteos. Dice la palabra de Dios que estaba en pie de guerra. Frente a ellos el valle de Ela. En orden de batalla estaba el ejército formado, allá los filisteos, pero había una desventaja física para el pueblo de Israel. Y esa desventaja era que ellos contaban con Goliat, un gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. ¿Por qué es necesario e importante que la iglesia tenga espíritu de victoria en este tiempo? Porque el pueblo de Israel era un ejército muy fuerte y tenía personas que físicamente lucían poderosas en apariencia. Ahí estaban los hijos de los hermanos de David. Amén. Los hijos de Isaí, aquellos que Samuel los había visto, y desde que pasó el primero dijo: este de seguro es el rey al que el Señor le mandó ungir, por su apariencia, su tamaño, su musculatura. Pero el Señor le decía: no, él no es. Y venía el otro y de seguro entonces este sí. No, él tampoco es. Estos muchachos estaban ahí para hacer frente a un ejército, aleluya, que contaba con un gigante. Pero no había un espíritu de victoria en el ejército de Israel. Pero, hermano, cuando no hay un espíritu de victoria en el pueblo de Dios, el enemigo va a hacer o va a decir lo que quiera, porque lo va a estar dejando el pueblo. Goliat llegaba e insultaba a Dios. Llegaba e insultaba al rey, llegaba e insultaba al pueblo de Israel. Y dice que durante varios días así estaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Oh, pero cuando llegó David al campamento, un hombre, aleluya, que muchos lo miraban como un chamaco, pero dentro de sí ya era un hombre ungido por la misma gloria de Jehová, aleluya. Aleluya. Él ya estaba ungido, se puso de pie, y desde que venía escuchó los insultos del gigante. Y cuando tienes ese espíritu de victoria en tu vida, aleluya, no le vas a permitir al enemigo que se levante contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. No le vas a permitir al enemigo que se levante, aleluya. Le vas a decir: hey, cállate, porque el que tiene que hablar es el Señor Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es él? Para que le permitan que esté insultando a los escuadrones del Dios Todopoderoso. Fíjense lo que dijo David. Dense cuenta de que ustedes le pertenecen al Dios Todopoderoso. Déjenme ir y luchar contra él. Aleluya. Sí, porque donde no hay espíritu de victoria, cualquier gigante se va a ver mayor a todo. Pero donde hay espíritu de victoria, aleluya, sabes que aunque aquel gigante se mire muy temeroso, puedes decir lo que dijo Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Alabado sea el Señor. Aleluya. Reconoces que tienes un Dios más fuerte. ¿Cuántos reconocen en esta tarde al Señor Todopoderoso? Aleluya, que está en su vida. Reconoces que tienes un Dios más fuerte. Y Él dijo: tú vas a venir a mí y me vas a decir lo que quieras. Porque cuando David se puso, aleluya, él no solo se quedó en pie de guerra, él avanzó. Paz de Cristo. David no se quedó atrás. No solo se quedó en la línea, él dio el paso hacia el frente y dijo: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que desafiaste. Y él te entregará en mis manos y yo te voy a derrotar. ¿Se da cuenta, hermano?
Si la iglesia, nosotros en este tiempo miramos o tomamos en cuenta la guerra que estamos luchando, porque todo lo que pasa alrededor, uno puede decir no nos compete, pero sí nos compete como iglesia. Aleluya. Porque lo que está pasando en España, pero allá hay hermanos, sí, pero la oración que tú y yo hacemos tiene poder para llegar hasta allá. La oración que usted y yo hacemos tiene poder para ir de aquí hasta el último rincón de la tierra. Alabado sea el Señor. Allá en la iglesia estábamos, un hermano hizo una petición, una persona de Guadalajara, y el hermano dijo, yo tengo fe de que la oración esta va a hacer que aquella persona sane en este momento. Y empezamos a orar, aleluya, y a los días el hermano avisó que la oración había tenido respuesta, hermano. Porque el Dios que servimos tiene poder para eso y para más. Denle una ofrenda al Señor Jesús. No hay gigante que pueda levantarse cuando tienes un Dios poderoso, un Dios que te da espíritu de victoria. Otro ejemplo, había dos personas, aleluya, que habían ido con otras 8 a reconocer una tierra. Moisés había enviado, aleluya, a espías, 12 envió. 2 espías. 10 de ellos regresaron temerosos porque vieron gigantes. Y según su apariencia dijeron, somos como langostas, somos como grillos, como chapulines, y así nos van a aplastar. Ciertamente hay muchas cosas allá, ciertamente el fruto es buenísimo, ciertamente nos conviene. Si de verdad que Dios nos quiere llevar a una tierra productiva, una tierra llena de abundancia, una tierra llena de mucho amor, de mucha esperanza. Pero hay algo que nos impide. Pero había 2 que tenían un espíritu diferente. Uno era Josué y otro era Caleb. Y se levantaron y dijeron, a ver, es cierto, hay gigantes ahí. Ciertamente los hijos de Anak, los gigantes de historia, de muchos años, están ahí. Pero acuérdense quién nos ha traído hasta aquí. Aleluya. ¿Acaso no está con nosotros aquel que abrió el mar para dejarnos cruzar en seco? ¿Acaso no está con nosotros aquel que ha venido acompañándonos por la noche con una columna ahí de fuego y durante el día con una nube protegiéndonos? Aquel que nos ha dado de comer alimento especial del cielo. Aquel que ha hecho salir agua hasta de entre las piedras y aquellas aguas amargas las ha vuelto dulces. ¿Qué acaso Él no nos ha dado victoria atrás? Entonces, como Él está con nosotros, aquello será como pan comido, porque Él mismo irá delante de nosotros. Aleluya. Aleluya. Él mismo va a ir delante. Y cuando Dios va delante de ti, dice una alabanza, Dios va al frente abriendo camino. Amén. Si lo han escuchado, quebrando cadenas. Donde Él abre puertas, nadie puede cerrar. Aleluya. Así es el Dios que va adelante. Hermano, nosotros como iglesia, aleluya, al tener tal Dios todopoderoso, entonces la iglesia debe seguir avanzando hacia donde Dios la quiere llevar. Aleluya. Dios nos dijo que nos va a dar la tierra, todo lo que pisáramos, dijo Josué. Dijo, Caleb, vamos a levantarnos. Y dice la Biblia, aleluya, ahí en el libro de Números, que Dios sabía que Caleb tenía otro espíritu diferente al de ellos. Dijo el Señor, a los otros no les voy a permitir que entren a la tierra prometida. Pero a Caleb, dijo, y a Josué, por cuanto hay otro espíritu en ellos entrarán a la tierra prometida. ¿Cuál espíritu era ese? El espíritu de victoria. Porque no hay otro espíritu que ponga el Señor. Aleluya. Repetimos, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Alabado sea el Señor.
Y esos gigantes de tiempo, de años, aleluya, esos gigantes que eran narrados en las historias que aparecían ahí, aleluya, cuántas cosas no pudieran levantarse en estos tiempos, cuántos argumentos, aleluya, cuántos muros, cuántas leyes más podrían aparecer contra la iglesia. Allá en México, hace poquito tuvimos que levantar unas firmas porque quieren levantar una ley. No sé si hayan escuchado. Una ley que le prohíbe a los padres que les den una orientación sexual a sus hijos. Es una ley que quiere prohibir a los maestros, a los psicólogos, a doctores, a todo aquel que pudiera venir una persona con una orientación sexual que no está, bueno, que no tiene muy, ¿cómo puedo decirlo? No tiene muy clara su orientación sexual. Amén. Mucha gente puede recurrir, aleluya, y a través de la palabra de Dios tiene poder para cambiar, aleluya, los corazones. Pero no quieren ni que ningún ministro, ningún pastor hable sobre el tema al respecto. Quieren quitar el derecho de eso. Había 4 iniciativas en el gobierno que están levantando para esto. Y quieren hacernos, el enemigo quiere hacernos callar, hermano. El enemigo quiere hacer que la iglesia cada vez pierda más fuerza. Pero no se da cuenta que no se trata en sí de lo que es el número, sino de aquel que la iglesia está sirviendo. Si el enemigo quiere detener la iglesia, podría cerrar este templo. Estados Unidos podría mandar a cerrar todos los templos, aleluya. En México es a donde quieren ir, a cerrar todos los templos, porque también otra ley de que no quieren que estemos haciendo mucho ruido. Y nosotros, al menos los apostólicos, somos un poco ruidosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pueden dar un grito de júbilo y palmas al Señor. Aleluya. Somos un poco ruidosos. Amén. Aleluya. Cuando la gloria de Dios llega, aleluya, en nuestra Gloria vida a podemos Dios. saltar, podemos gozarnos, podemos gritar, aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero quieren callar eso. Porque a distancia, ahí en las iglesias en Tijuana, a distancia se escucha la palabra de Dios. Y quieren callar eso, quieren detenerlo. Por eso le digo, podrán levantarse muchas cosas, hermano, muchos prejuicios. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha, aleluya, es contra huestes de maldad que habitan ahí, dice la palabra de Dios. Aleluya, esas huestes de maldad que andan ahí en los aires, poniendo pensamientos en la gente para que ellos se levanten, gente importante, gente del gobierno, para que ellos se levanten y quieran traer, aleluya, a la iglesia a estarse en un estado quietecito. Y me refiero a nivel mundial, no solo en México. Pero por más gigantes que haya, el que nos ha traído hasta aquí es el mismo que abrió el mar rojo hace años. El que nos tiene alabando y glorificando hasta este momento es el mismo que llevó al pueblo a la tierra prometida. Aleluya. Y es el mismo que nos dice hoy a la iglesia que tenemos que seguir adelante, porque Él dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros estén conmigo. Aleluya. Hay promesa de parte de Dios, pero el enemigo no quiere que ganemos esa promesa, que se cumple, que nosotros creamos, porque de que se cumple, se cumple. Pero quieren que nosotros dejemos de creer y confiar en las promesas del Señor. Pero no hay argumento que pueda derribar, aleluya, las armas que tenemos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. El mundo puede levantarse con armas nucleares y puede destruir a
aleluya, muchas cosas alrededor con sus armas, pero jamás van a poder destruir alguna legión de maldad. ¿Y qué arma tenemos nosotros? El espíritu de victoria. Porque si dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Y el enemigo y los demonios no pueden temblar ante esas armas, hermano. ¿Qué les van a hacer? Oh, pero una iglesia que lleva el estandarte del nombre de Jesucristo, cantaban esa alabanza, nunca la había escuchado, muy bonita. Del nombre del Señor. En ese nombre poderoso, cualquier gigante va a caer. Dijo David: voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Goliat cayó. Dijeron estos hombres: vamos en el nombre de Jehová a conquistar, y conquistaron. Conquistaron. Porque no es con nuestra propia fuerza, sino con el poder que trae el espíritu victorioso del Señor a nuestra vida. Mismo espíritu que a través de que el enemigo, mire, le voy a decir dos ejemplos donde el enemigo busca a veces encerrarnos o atraparnos, aleluya. Uno de ellos, cuando más el pueblo estaba, aleluya, ahí dispuesto para alabar a Dios, muchos de ellos, otros no, llega el momento de la cautividad y ellos son llevados a otro lugar, aleluya, y el gobierno de ese lugar les impone que alaben la estatua del rey. ¿Qué hacía el pueblo ante eso? Muchos de ellos se inclinaron. Porque al toque de la música, al toque del tamboril, al toque de la flauta, de los instrumentos, en ese momento se van a tener que doblar y adorar a la estatua que está ahí enfrente. Y todos se doblaron, pero 3 quedaron de pie. Y eran 3 que tenían espíritu de victoria. En aquel entonces ellos creían que solamente podían adorar ahí en donde estaban, en su lugar, y los había llevado lejos. Los había llevado lejos. Por eso Daniel, cuando oraba, abría sus ventanas y ya extendía sus manos hacia donde estaba, aleluya, ya Jerusalén, él extendía sus manos. Él oraba ahí. Porque el enemigo pensó que llevándoselos a otro lugar les iba a impedir que el nombre de Jehová siguiera siendo proclamado entre las naciones. Y este rey, aleluya, rey Nabucodonosor, era un rey que tenía mucho nombre en medio de las naciones. Pero, aleluya, repito, no hay quien pueda ser mayor que el Dios que servimos. No hay quien pueda ser mayor que el Dios que servimos. Para irnos rápido, le dijo a Nabucodonosor: los voy a echar al horno de fuego. Si no se hincan, dijo, aviéntanos al horno de fuego. Dios nos puede librar de ahí. Pero aunque nos libre Dios o no lo haga, solo vamos a alabar al Dios de Israel, a nadie más. 7 veces más caliente en el horno. Los echaron ahí atados. Porque es lo que busca hacer el enemigo: atarnos. Pero en medio del fuego se levantó el rey y dijo: ¿cuántos echamos ahí? Paz de Cristo, iglesia. ¿Cuántos echaron? 3. Porque yo miro 4. Y el cuarto no es como ellos. El cuarto parece como si hubiera bajado del cielo, como si viniera de los dioses. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en él que transmite una plenitud divina. Hay una presencia que sale desde ahí, desde el horno hasta acá donde yo estoy. Y cuando lo sacaron, aleluya, el rey dio testimonio. Porque eso es lo que pasa, hermano, cuando el enemigo quiere callar a veces al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, o tenerlo ahí, aleluya, seriecito, sin trabajar, sin avanzar. Y hay quien tiene espíritu de victoria, no puede estar quieto.
el espíritu que está ahí lo impulsa a anunciar lo que está dentro de él mismo. No puedo callarme, dijo Jeremías, aleluya. Jeremías el profeta dijo: a veces quiero callarme, a veces ya no quiero decir nada, a veces ya no quiero predicar, pero hay algo que quema mis huesos. Hay algo que me quema por dentro y que me dice que siga hablando palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. El rey dijo: de aquí en adelante vamos a proclamar al rey de Sadrach, de Mesach y de Abednego, porque es un Dios vivo que tuvo poder para librarlos del horno de fuego. Aleluya. Sí, hermano, es lo que el Señor quiere, aleluya, en este tiempo. Es lo que el Señor anhela en estos tiempos. Que nosotros, a través del Espíritu que nos ha dado, cambiemos y transformemos, aleluya, a un mundo que está envuelto en cosas del enemigo, que aunque sabemos que son cosas que van a pasar y que no vamos a poder detener, aleluya, aún hay tiempo para que anunciemos las maravillas de Dios, y que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Mucha gente va a buscar, mucha gente va a tener necesidad, y a través de haber ido a muchos lugares, aleluya, va a llegar a buscar a la iglesia de Cristo. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gracias. Y nosotros somos libres porque tenemos la verdad de Cristo. Pero no nos podemos quedar nada más ahí, sino que a través de la libertad que está dentro de nosotros, hacer que otros se conviertan. Ejemplo: Pablo y Silas los aprisionaron y los echaron ahí, aleluya, en la cárcel, en el calabozo. Y había muchos ahí que habían cometido actos delictivos, aleluya. Muchos que necesitaban cambiar, muchos que necesitaban una esperanza. Y Pablo y Silas estaban encadenados junto con ellos. ¿Cuál era su castigo? ¿Por qué los habían echado ahí? ¿Por qué los habían castigado? Por predicar la palabra de Dios. Y estando ahí, dice la palabra, aleluya, que estando ahí, ellos predicaban la palabra y empezaron a cantar alabanzas al Señor Jesús. Y cuando empezaron a cantar, aleluya, aquellos presos tal vez empezaron a palmar sus manos. Tenían grilletes ahí, pero estaban palmeando sus manos. Tal vez no se sabían el corito, aleluya, pero empezaron a alabar a Dios en su corazón. Y Pablo y Silas puestos de pie ahí, aleluya, cantando, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, y está Dios en medio de ellos. Y a donde el enemigo te quiere llevar, aleluya, Dios puede reinvertir los planes del enemigo. Aleluya. Padre Cristo. Amén. A veces el Señor permite que el enemigo te ponga en una situación para enseñarle a él también que tú eres un siervo del Dios vivo, y porque el Señor, aleluya, dio su sangre por ti en la cruz del Calvario. Hago esta pausa leve. Recuerde, él le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo Job? El Señor presume a su iglesia. Paz de Cristo. Cuando sabe que hay una iglesia que está con su espíritu vivo, aleluya, y que está en pie de guerra y que está dispuesta a servir al Señor, venga lo que venga, y está, aleluya, con esa violencia, aleluya, para seguir arrebatando el reino de Dios. El Señor presume a la iglesia. Aleluya. Y permite que el enemigo te ponga en cierta situación, y ahí revierte las cosas del Señor para que su nombre siga siendo glorificado. Porque estaban atados ahí, pero el espíritu que traían era un espíritu libre para alabar y glorificar al Señor Jesús. Era un espíritu de victoria, y ese espíritu hizo que aquellas paredes se estremecieran, aleluya, y se cayeran ahí. Hubo un temblor en aquel lugar.
a tal grado que el carcelero pensó que los presos se habían escapado. Y dijo, me van a matar porque se me fueron. Y cuando él se iba a matar, el apóstol le dijo, no, espérate, aquí estamos. A pesar de que se han caído los muros, nosotros seguimos alabando y glorificando al Señor Jesús. Aquí estamos, gente. Mira, estamos predicando palabra, estamos alabando a Dios. Y aquel hombre, aleluya, se unió. Y después de estar ahí un rato, él le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Díganme. Y le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y el apóstol bautizó a esa familia, aleluya. Por eso cuando el enemigo quiere poner ahí una situación, digo, el Señor lo revierte. Amén, aleluya. Echó a 2 a la cárcel. Salieron, ¿qué será? Como 10, 20 quizá, alabando y glorificando al Señor. De 2 que quiso callar, provocó que se aumentara el grupo. Y la iglesia de Jesucristo siguió creciendo en medio de la adversidad. Aleluya, amén. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque ese es el espíritu que Dios pide, hermano. Mayor ejemplo tenemos con el Señor. Hace un mes atrás, una celebración que ya pasó las fronteras también del Día de Muertos. Viera cuánta gente, hermano. Poco antes de que yo pasara la situación que le digo como testimonio, estaba evangelizando en una casa. 5 personas, 2 de ellas adoraban a la que ellos llaman Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Amén. Y estaba en esa casa y duramos días luchando con cosas que pasaban ahí. Y de esa familia, aleluya, ahorita ya están bautizados en el nombre de Jesucristo. Ya están alabando a Dios, porque no hay nada que se levante mayor que el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero le digo, hay una celebración tan grande que es el Día de Muertos. Le hacen tanta fiesta a la muerte. Yo entiendo, hermano. Y se entiende, como ahorita la situación que hablaban del hermano. Pero es un poco diferente cuando creemos en el Señor. ¿Amén? Hacemos victoria en el nombre del Señor Jesús. Porque dijo el Señor, yo no soy un Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso el Señor dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos le dijeron a Jesús, eso ya fue hace años. No, yo soy un Dios de vivos. Queriendo decir, ellos viven, aleluya, porque dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Pero tenía, aleluya, que venir el Señor y vencer a la muerte. Y si ellos celebran, aleluya, a la muerte, nosotros entendemos que la muerte ha sido derrotada. El apóstol dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, porque la muerte fue sorbida en victoria cuando al tercer día el Señor se levantó de los muertos en aquella tumba, aleluya. Al tercer día se estremeció, la piedra fue removida y el Señor salió victorioso. Dale la honra y la gloria al que vive para siempre, para siempre, para siempre. Aleluya. Ese espíritu, aleluya, salió victorioso. Creyeron que habían matado al Hijo de Dios, pero el cuerpo, aleluya, estaba en esa tumba, pero el espíritu había descendido, aleluya, a las profundidades aún para libertar a aquellos que estaban cautivos. El espíritu de Dios, no hay nadie que lo limite, no hay nadie que lo ponga en una cajita, aleluya, no hay nadie que lo encierre en una tumba. Donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque es un espíritu de victoria. Y ese espíritu, aleluya, lo dejó a la iglesia, porque días antes o antes de ascender el Señor les dijo, no se vayan,
de Jerusalén, porque van a ser revestidos. Paz de Cristo, iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La primera. Segunda de Oceanside. Paz de Cristo. Amén. Serán revestidos, dijo el Señor. Y les dijo, y recibiréis poder. Entonces, dijimos al principio, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y aquí el Señor lo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ese espíritu, aleluya, que el Señor que el Señor tuvo al vencer a la muerte, al vencer al enemigo, se lo entregó a su iglesia. Lo puso, aleluya, a disposición de la iglesia. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero esto es cuestión de creer el espíritu que Dios nos dio. Tenemos espíritu de victoria en esta tarde. Tenemos un espíritu de victoria. Que el enemigo no quiera decir otra cosa, el Señor lo reprenda, porque el enemigo es padre de mentira. Y hoy el Señor en estos tiempos quiere que su iglesia entienda, aleluya, que nos también estamos sirviendo a Dios y adoramos, pero hay que adorar con ese espíritu, conscientes de lo que Dios nos ha dado. Conscientes de ello. Porque estamos cantando, estamos glorificando y se transmite la presencia de Dios. Hay una conexión.